Cordial saludo, mi nombre es Kevin Steve Flores Benavides, estudiante del área de Ingeniería de Software, y hoy hago la presentación de la actividad número 4 con referente a la máquina de Turing. Alan Turing fue un matemático, lógico y criptógrafo británico, considerado uno de los padres de la computación y de la inteligencia artificial. Nació en Londres y desde joven demostró un talento excepcional para las matemáticas y la lógica. Tanto fue así que en 1936 publicó un trabajo fundamental sobre números computables, donde describía un modelo teórico de una máquina que podría ejecutar cualquier cálculo matemático, lo que hoy en día podemos conocer como la máquina de Turing, logrando así establecer las bases de la informática moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing trabajó en el Bletchley Park, donde desarrolló técnicas para descifrar el código de la máquina Enigma, utilizado por los nazis para enviar mensajes cifrados. Su trabajo en criptoanálisis fue crucial para los aliados y se cree que ayudó a cortar la guerra. Tras la guerra, Turing continuó sus investigaciones y propuso el test de Turing, una prueba para evaluar la inteligencia de una máquina, la cual sigue siendo hoy en día un tema central en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, su vida se vio trágicamente afectada por la persecución debido a su homosexualidad, que era ilegal en el Reino Unido en ese entonces. Fue condenado en 1952 y sometido a una castración química. 2 años después murió en circunstancias que aún sugieren suicidio, aunque algunos especulan que su muerte sigue siendo tema de debate. Alan Turing dejó un legado inmenso en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Tanto fue que en 2013 la reina Isabel II le concedió un indulto póstumo. Hoy en día su nombre es sinónimo de innovación y valentía en la exploración de los límites de la inteligencia y la computación. Para entender un poco de la máquina de Turing, hagámonos unas preguntas básicas para poder entenderla. ¿Alguna vez has preguntado cómo una computadora puede o sabe resolver un problema? ¿Cómo logra convertir instrucciones en acciones? Todo esto comenzó con un modelo teórico creado en 1936, el cual revolucionaría la forma en la que pensamos sobre las máquinas y el procesamiento de la información, la máquina de Turing. Imagina que estamos en 1936. La idea de una computadora aún no existe, pero un joven matemático llamado Alan Turing comienza a desarrollar un concepto que cambiaría el mundo. Su idea, una máquina capaz de resolver cualquier problema, que se pueda escribir con instrucciones a lo que hoy podríamos llamar como algoritmo. Este concepto no solo fue teórico, es la base de toda la tecnología que usamos hoy en día. De esa manera nació la máquina de Turing. Entendamos un poco cómo es el funcionamiento de una máquina de Turing. La máquina de Turing es un modelo teórico de computación, el cual nos ayuda a entender los fundamentos de cómo funcionan las computadoras. A pesar de que fue inventada en 1936, su diseño sigue siendo relevante a día de hoy, ya que los principios que establece son la base de los sistemas de cómputo modernos. A continuación explicaremos las partes fundamentales de cómo funciona una máquina de Turing. Para entender cómo funciona una máquina de Turing, entendamos primero sus componentes. Para ello tenemos como principal objeto la cinta infinita, el cual es una superficie de almacenamiento de forma dividida en celdas, en la cual cada celda puede guardar símbolos que la máquina podrá leer y modificar. Asimismo tenemos la cabeza lectora, que es la parte móvil de la máquina. Esta se desplaza a lo largo de la cinta, leyendo el contenido de cada celda, y cuando es necesario, escribiendo o modificando la información. También para ello utilizamos el conjunto de reglas, el cual actúa como el cerebro de la máquina. Este dicta cada acción que debe realizar. La cabeza lectora escrita según el símbolo que lee y el estado actual. Como un dato extra, podemos entender que existen varias máquinas de Turing. Entre ellas las más importantes son la máquina de Turing determinista, la máquina no determinista, la máquina de Turing con múltiples cintas, la máquina de Turing universal, la máquina de Turing con cinta infinita a un lado y la máquina de Turing cuántica. Algo importante es entender el propósito por el cual fue creada una máquina de Turing. La máquina de Turing nos permite explorar qué problemas podemos resolver mediante algoritmos. Con ella se establece el concepto de computabilidad, lo que podríamos resumir como un conjunto de problemas que una máquina puede resolver de manera automática a través de una serie de pasos específicos. De esa manera nos ayuda a identificar qué tipos de problemas son computables y cuáles están fuera de los límites de la computación. Muy bien, ahora veremos un ejemplo de algo clásico y bastante práctico para ver el funcionamiento de esta máquina, el cual será la suma de dos binarios, como son el 101 y el 011, los cuales veremos el paso a paso de cómo la máquina actúa, que vienen siendo preparar la cinta, aplicar las reglas y obtener resultados. A continuación les diré el paso a paso de cómo esta máquina va alternando el valor y haciendo la suma correspondiente para llegar al resultado final. Muy bien, como les dije recientemente, ahora veremos cómo la máquina de Turing puede sumar dos números en binario, como son el 101 y el 011. Primero que todo colocaremos estos números en la cinta separados por un espacio, empezando leyendo los números 2 bits desde la derecha y siguiendo ciertas reglas. Veremos paso a paso, como en la gráfica, el paso número 1, en el cual veremos los números iniciales en la cinta, los cuales son el 101 y el 011 con espacio en el medio. Como paso número 2, empezamos con los últimos dos dígitos desde la derecha, que vienen siendo el 1 y el 1, por lo tanto sumaríamos 1 más 1 que da 0 en la suma binaria, y llevamos 1 al siguiente dígito,
como lo indica la flecha, es decir, la máquina escribe 0 en esta posición y pasa el acarreo hacia la izquierda, como podemos ver aquí. Como paso número 3, nos ubicamos en la flecha número 2, paso número 3. Ahora avanzamos al siguiente dígito, sumamos 1 más 0, que fue lo que nos quedó de la suma anterior. Como tenemos el acarreo que es 1 más 0 más 1, que viene siendo 0 en la suma binaria, a lo que la máquina escribe 0 en la posición y vuelve a llevar 1 al siguiente dígito. Como paso número 4, repetimos el proceso con el siguiente par de dígitos, sumamos 1 más 0 nuevamente y con el acarreo resultante en 0 otra vez. La máquina escribe 0 y lleva 1 hacia la izquierda. Y como paso número 5 y final, en la última posición solo queda el acarreo 1, así que la máquina lo escribe completamente. El resultado de la cinta que viene siendo el resultado de 1000 y así la máquina de Turing ha realizado una suma binaria y ha obtenido el resultado final que es 1000. Este proceso nos permite ver cómo la máquina aplica reglas de suma binaria paso a paso, mostrándolo de una forma sencilla. Como pudimos observar, la suma de números binarios es un ejemplo de problemas computables, ya que puede resolverse siguiendo un conjunto de reglas lógicas y algoritmos. Sin embargo, existen problemas más computables que no son computables, lo que significa que no pueden ser resueltos por ninguna máquina, sin importar su potencia o capacidad. Esta idea de los problemas computables y no computables es fundamental en la teoría de la computación, y la máquina de Turing nos permite explorar estos límites de manera precisa y profunda. Para que un problema sea computable con una máquina de Turing debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser posible expresar el problema en un formato que la máquina pueda entender, es decir, mediante una serie de símbolos y reglas. El proceso de solución debe tener un número finito de pasos para que la máquina llegue a una solución en un tiempo razonable. Además, debe existir una serie de reglas claras y precisas, como las que aparecen en la tabla de estados, que permiten a la máquina saber qué hacer en cada momento. Uno de los ejemplos de problemas computables son las operaciones matemáticas básicas, ya sea la suma, resta, multiplicación de números enteros y binarios. Estos pueden resolverse mediante una máquina de Turing. También el procesamiento de cadenas, tareas como contar caracteres, verificar patrones o invertir cadenas son computables. Así como los cálculos lógicos, los procesos que se pueden decidir si una posición lógica es verdadera o falsa, dependiendo de su complejidad, también son de manera computables. Cabe aclarar que no todos los problemas son computables. Un problema que no es computable es cuando no existe ningún algoritmo que pueda resolverlo en todos los casos. La máquina de Turing también nos ayuda a identificar estos límites. Uno de los ejemplos más famosos es el problema de la parada, que es determinar si una máquina de Turing detendrá su ejecución o continuará indefinidamente en un problema específico. Alan Turing demostró que es imposible crear una máquina de Turing que resuelva ese problema de manera general para todas las máquinas y entradas posibles. La importancia de la máquina de Turing en el futuro. La máquina de Turing sigue siendo una referencia clave para el desarrollo de la computación moderna y tiene una importancia significativa para el futuro por varias razones. Como principalmente encontramos el fundamento teórico de la computación cuántica y la computación neuromórfica. La máquina de Turing proporciona un marco fundamental para cualquier forma de computación en la computación cuántica. Aunque se utilizan principios distintos a los de las máquinas de Turing clásicas, el concepto de computabilidad y procesamiento de información sigue basándose en la lógica establecida por Alan Turing. La computación neuromórfica, que busca imitar el cerebro humano, también debe compararse con el marco de computabilidad para medir su capacidad y entender sus posibilidades y limitaciones. La mejora y optimización de la inteligencia artificial. Los algoritmos de IA complejos son esencialmente extensiones de conceptos de computación derivados de la máquina de Turing. Por ejemplo, los modelos de aprendizaje automático como redes neuronales profundas, aunque son más sofisticadas, pueden ser analizados como sistemas de procesos de información de manera secuencial o paralela, similar a una máquina de Turing. La comprensión de problemas computables y sus límites sigue siendo esencial para el desarrollo de IAs más eficientes y rápidas. Como pudimos observar, la máquina de Turing ha establecido los cimientos de la ciencia de la computación, marcando el límite de lo que es computable y definiendo el concepto de algoritmo en su forma más pura. A través de este trabajo hemos explorado su funcionamiento, los tipos de formas de máquinas de Turing, cómo su tabla de estados y su cinta unidimensional permiten resolver problemas como la suma binaria. El proyecto demuestra cómo un conjunto de reglas simples puede descomponer un problema complejo en pasos organizados, permitiendo que una máquina siga instrucciones de manera secuencial para llegar a una solución. Este enfoque sigue siendo crucial en la creación de algoritmos modernos y en el desarrollo de sistemas avanzados, como es el caso de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la criptografía.